como una tertulia en ese sentido. ¿Ok? ¿Alguien, solo el micrófono o el chat de abajo? Buenas noches, habla Daniel Cordero de Colombia. Profesor, buenas noches a todas las personas que están en el aula virtual. Habla Daniel Cordero de Colombia, Partido Libertario. Pues quería comentarles un poco acerca de lo que ocurrió este fin de semana con el tema de las elecciones aquí en Colombia. Pues estuvo bien fuerte, pues el último mes estuvimos haciendo muchísima propaganda en las redes sociales tratando de parar esta avalancha mediática que tenía el gobierno en los canales de televisión para que la gente votara por el sí. Es una cosa impresionante cómo el gobierno se gastó una cantidad de dinero impresionante en estos canales de televisión, en especial uno que se llama Caracol Televisión, donde los noticieros, cada rato la propaganda política, sacaba una pausa comercial, empezaba la pausa comercial y propaganda del sí, todo votando por el sí. Incluso se le dio permiso a los funcionarios estatales, alcaldes y gobernadores para que promovieran la campaña por el sí, y todo el mundo estaba por sí, por aprobar el plebiscito. Y pues básicamente la pregunta del plebiscito decía: ¿apoya usted los acuerdos para crear una paz estable y duradera en Colombia? Para ofrecer sí o sí. O sea, dando por sentado que la propuesta que venía en este plebiscito que se movió en esta oportunidad acá en Colombia daba automáticamente entra al tiempo de la felicidad y la prosperidad, ¿no? Y pues ha sido una cosa bastante engañosa, porque lo que estaba proponiendo en este acuerdo, en este plebiscito, era básicamente usar el socialismo, o sea, consolidar más aún el socialismo en lo que son las leyes del país y crear una cantidad de impuestos y incentivos nuevos para este grupo de las FARC que se estaba desmovilizando. O sea, ¿Hay problemas con el aula, Eric, por favor? Porque ahora sí se cortó, Daniel. Gracias. Te escuchamos, Eric, por favor, tú eres el coordinador técnico. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Bueno. Ahora sí te escuchamos, Eric. Perdón, Daniel. Lo que pasa, Daniel, que tú tienes problemas con tu micro. Yo te dije el miércoles pasado si podías resolver. Se te escucha cuando hablas, pero con mucha interferencia. Y hay otros que no escuchan. Yo le pido a Eric que les aclare por el chat cómo hacen para escuchar. Gracias. Bueno, vamos a ver, profe, vamos a ver, ¿me escucha mejor ahora, no es cierto? Se te escucha entrecortado, Daniel, con interferencia, y por ahí sube y baja el volumen, sube y baja, y hay interferencia. Vale. Bueno, ya para terminar, profesor, ya disculpando ahí el asunto de la interferencia. El plebiscito era un truco, ¿de acuerdo? El plebiscito era un truco para engañar a la población, para que aceptara como la solución al socialismo, y afortunadamente la gente dijo que no. Entonces hay que celebrarlo. O sea, yo estoy muy feliz por esto que ocurrió, pero ahora tenemos una revancha. O sea, no quieren parar ahí. Pues estamos en ese proceso
de seguir adelante con esta promoción de las 5 reformas, porque el trabajo que nos espera es bastante. Ahora te fuiste, Daniel. Tienes que arreglar tu micrófono, Daniel, tu equipo, tienes que revisar. Tienes problemas ahí. Consulta con Eric, Eric te puede ayudar. Gracias. Profe, ¿me escucha? Habla Howard de la Cruz. Te escucho, pero también con interferencia, Howard de la Cruz. A ver, dale. No, bueno, igual me notifica si hay mucha interferencia, ¿vale? No, bueno, mi nombre es Howard de la Cruz. Estoy viviendo en estos momentos en Bogotá, pero yo nací en la costa norte de Colombia, específicamente en Cartagena. Soy contador público, pero me apasiona el tema de la política y pues ante este tema coyuntural y todo lo que está pasando en Colombia, pues he decidido pues empezar a prepararme con respecto al tema político. Pues obviamente soy cristiano, soy de una línea reformada, pero yo lo que quiero es que en la medida que yo vaya aprendiendo y vaya consolidando mi estructura política, socioeconómica, etcétera, vayan ligadas al fundamento de lo que creemos. Con respecto a las 5 reformas para el tema de Latinoamérica, ya estuve leyendo y me identifico completamente con ellas. Entonces, por eso estoy acá en esta reunión tratando de ir aprendiendo más y consolidando y mirando cómo emprendo un camino a nivel político y tratar de penetrar y permear este tema en Colombia que yo, más allá de verlo como un tema crítico, yo lo veo como una oportunidad siempre y cuando nosotros vayamos con propuestas serias, sensatas, loables, puesto que estamos en un momento muy importante. Entendemos que ni la izquierda ni la derecha extrema han podido dar respuestas a muchos inconvenientes que se presentan en la nación, entonces yo creo que es una oportunidad que se nos presenta, así que yo estoy aquí para aprender de ustedes que tienen mucha más experiencia y estoy atento a todo el conocimiento que pueda obtener de ustedes. Gracias por la oportunidad. Ok, gracias Howard de la Cruz. Más o menos se te escuchó. Bueno, para Howard de la Cruz especialmente y para Daniel Cordero también, pero para todos, tratemos de mejorar nuestro equipo, ¿ok? Para poder hacer pleno uso de esta oportunidad que tenemos 2 horas los miércoles. Consulte con Eric. Eric es un experto en micrófonos, audio, sistema de aula virtual, es nuestro coordinador técnico. Consulte usted con Eric, ya sea si no puede escuchar o se le escucha mal a usted, consulte usted con Eric para que tengamos estas reuniones. Nosotros estamos muy felices de tenerles aquí, pero para poder usar este recurso a plenitud, a 1000%, como debe ser, tenemos que tener bien los equipos, ¿ok? Los micros, que no haya interferencia, ¿ok? Y ahora, en relación con los equipos, nosotros hemos dicho ya, hemos advertido a la gente que los móviles no siempre funcionan, los móviles no funcionan bien, que dediquemos los miércoles un par de horas a la semana a tener esta reunión, pero desde un computador de escritorio, si es posible que no sea laptop y que tenga conexión de cable, si es posible, que no tenga wifi, etcétera, para que podamos aprovechar, ¿ok? Bien, Luis López, tú no puedes escuchar, pero puedes escribir. Nos gustaría que te identifiques, así sabemos quién eres tú, de dónde vienes y demás. Puedes usar el chat, por favor, y muchas gracias. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más quiere intervenir ahora? Por favor. No sé si ahí está Simón Aliendres, bienvenido. Está Román de la Rosa,
Bienvenido, qué bueno que está Román de la Rosa porque hoy vamos a tocar un poquito el tema del diaforismo y el antiadiaforismo. Ok, ¿quién quiere intervenir? Por favor, escuchamos, yo voy a apagar el micrófono. Buenas noches, profesor. Habla Luis Agrinzones de Venezuela. Primero que nada, quiero preguntarles si se me escucha bien. Respondan por el chat, por favor, puesto que ya saben cómo es la conexión en Venezuela y no sé si se me está escuchando bien. O sea, hablo referente a que no se escuche entrecortado. Bueno, profesor, y para los que están en el aula, yo tengo una inquietud que se ha desarrollado esta semana. No sé si se convierta en un tema a debatir esta noche. Principalmente es algo que está pasando en Venezuela entre los movimientos liberales, bueno, no los movimientos, más que todo entre los liberales de Venezuela, que he estado observando, y creo que esta inquietud también la ha tenido el profesor, y es esa actitud de querer mezclar el agua con el aceite. Me refiero a que últimamente han estado queriendo mezclar liberales con libertarios, en el sentido de que quieren crear como una especie de mood, ustedes saben, la mesa de la unidad, como una especie de mood, pero de ideas liberales y libertarias. Entonces, como hay diferencias insalvables, obviamente, lo dice el profesor, y esas diferencias siempre salen a relucir, siempre terminan habiendo discusiones, diferencias, terminan llamando bien a los liberales clásicos intolerantes o a los libertarios también intolerantes. A ambos los terminan llamando que son intolerantes, que son egocéntricos, que los libertarios esto, que los liberales esto. A la final terminamos discutiendo mucho y no terminamos haciendo nada. Y es más que todo, es por esa mentalidad que tienen los dirigentes, principalmente del movimiento, de los movimientos liberales que están surgiendo, de los grupos de corriente de opinión liberal aquí en Venezuela, de mezclar agua con aceite, es decir, liberales con libertarios, con conservadores, todo eso lo quieren mezclar y quieren hacer, no sé, creo yo, supongo que quieren hacer como una especie de mood, un solo conglomerado, una sola masa de pensamiento liberal y ya. Y no, o sea, no estoy de acuerdo con eso, porque se supone que nosotros vamos a promover la pluralidad política. No podemos pretender crear. Aló, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí, Alguien me había muteado el micrófono. Bueno, continúo. No podemos pretender tratar de hacer una masa juntando liberales, libertarios, conservadores, todo. te fuiste otra vez. Algo me está muteando, no sé si sea el sistema o no, pero cuando vuelvo a escuchar que se mutee, lo vuelvo a activar, ¿ok? Bueno, esta maña de mezclar todo y crear no sé, un movimiento mezclando todo esto y pretender que no haya discusiones cuando hay diferencias insalvables entre estas tendencias. Yo, mi punto de vista aquí es principalmente criticar a la inacción política, tanto de liberales clásicos como de libertarios, conservadores, etcétera. No tenemos que convertirnos en tanques de pensamiento, tenemos que llevar nuestras ideas a la práctica, porque si no las llevamos a la práctica se quedan flotando en el aire. Yo tengo mucha experiencia en esto de qué es lo que el colectivo venezolano, qué es lo que el ciudadano quiere, y no quieren para nada a otros intelectuales más que andan soltando ideas al aire y no las ponen en práctica. Ahora, resulta que por fin estamos dando un paso en Venezuela a los liberales, estamos llevando las ideas a la práctica, pero estamos con esa tendencia de mezclar el agua con el aceite, liberales, con libertarios, con todo, en un solo grupo, para crear un grupo fuerte, es lo que dicen, todo eso desde un principio, y pues cuando ocurren estas discusiones,
primeramente que nada perdemos mucho tiempo estratégico, podríamos estar haciendo o orientando a nuevos grupos, atrayendo a nuevas personas, perdemos mucho tiempo discutiendo entre nosotros y no logramos nada. Yo critico es la inacción política de no hacer nada, tanto de liberales como de libertarios, pero tampoco apoyo que se lleven las ideas a la acción y se quiera juntar todo esto porque chocan las ideas de ambas tendencias. Entonces, sería mejor que tanto liberales clásicos como libertarios nos pusiéramos a llevar estas ideas a la práctica. No importa que por separado, eso da igual, al final las bases que defienden los libertarios y los liberales clásicos termina siendo lo mismo, termina siendo capitalismo, individualismo y reducción del Estado. Así sea, los libertarios pues, tienen su tendencia de eliminar el Estado y nosotros de limitarlo, pero es casi la misma base. Y no importa que vayan por separado, siempre que se siga este patrón. Bueno, principalmente en Venezuela muchos libertarios le han dado un visto bueno, no quiero decir todo, pero algunos le han dado un visto bueno a las 5 reformas y se han estado integrando estos movimientos que promueven las 5 reformas, porque es la propuesta política liberal más con mejor base y pues claramente no se ha propuesto más. Y bueno, lo que quería decir es que cuando ocurren estas peleas, o bien llaman a los liberales clásicos egocéntricos, intolerantes, separatistas, o a los libertarios también, que tampoco a veces no se salvan. Terminan teniendo una pelea entre aquí y principalmente la culpa es que se quiere mezclar el agua con el aceite. No sé qué quiere intervenir usted con respecto a esto, profesor. Cambio. Muchas gracias a Grintón. Vamos a tocar esos temas. ¿Quién más quiere intervenir? Por favor, Daniel, tienes mucha interferencia, Daniel Cordero, demasiada. ¿Quién más quiere intervenir? Profe, ahora voy a hacer una pequeña intervención sobre esto que estaba comentando Luis Agrinzones. Acá en Colombia tenemos precisamente una situación parecida, que básicamente hay dos corrientes de libertarios. Estamos nosotros, que somos Partido Libertario Colombiano, y está el Movimiento Libertario, que está en Bogotá. Ambos estamos trabajando por la libertad comercial, por la reducción del tamaño del gobierno, pero ellos están, o sea, la gente que está en el Movimiento Libertario, el señor Daniel Reisbeck y otros, ellos tienen varias políticas que no son muy buenas, ¿no? Nosotros estamos trabajando con las 5 reformas, pero algo muy interesante que incluso la gente de la izquierda fuerte en Colombia estaba diciendo, y pues que hay que resaltar, es que básicamente la derecha o los liberales o el no en este evento del plebiscito, que básicamente no tenían, que no había una propuesta real, ¿ya? Sí, ganó el no, pero entonces no hay una propuesta. Y pues tuvimos que empezar a hablar y empezar a decirle a la gente, oiga, sí hay una propuesta. Si hay una propuesta y es las 5 reformas, y eventualmente estas personas que han estado apoyando a Uribe, algunas, otras personas que han estado con este movimiento libertario, y nosotros nos hemos estado poniendo de acuerdo en los puntos más o menos de las 5 reformas. O sea, en esas cosas básicas podemos estar de acuerdo y hacemos como una especie de sinergia para movernos en esa dirección. Obviamente hay gente que definitivamente no ni siquiera sabe lo que es administrar libertad y no tiene ni idea de dónde está parada, pero básicamente lo rescatable de todo eso es que las 5 reformas es el proyecto de gobierno más consolidado que hay, y con eso es que hemos podido responderle a mucha gente que está trabajando para el socialismo, para el comunismo acá en Colombia. De hecho, en algunas discusiones con gente universitaria, pues ellos hablaban de lo mismo, de que acá en el país básicamente solamente hay neoliberales que vienen con sus pequeñas reformitas sueltas y no solucionan nada, sino que agravan los problemas, y ocurría este ciclo de empeoramiento porque las reformas no son suficientemente fuertes y se aprovecha para darle
para darle el garrotazo a la derecha, por así decirlo. Y pues en el momento en que nosotros empezamos a hablar de las 5 reformas y empezamos a mostrar la consistencia y por qué así, entonces la gente, o sea, estos socialistas empezaron a tornarse más agresivos, porque se quedaban sin argumentos, se quedaban en una encerrona, no podían responder a esta situación, y es algo muy interesante y muy rescatable, al menos propagandísticamente, que en el momento en el que el socialismo, los movimientos de izquierda empiezan a tener, ¿cómo se dice? Empiezan a tener problemas, que la gente empieza a rechazarlos. En ese momento es que hay que con más fuerza, con mayor intensidad, hablarle a la gente, oiga, nosotros, los que estamos abogando por la libertad, sí tenemos un proyecto, y ese proyecto es las 5 reformas. Antes tenemos que derogar las leyes malas, pero sí hay una propuesta, o sea, y ese vacío es algo muy importante, o sea, ese vacío de propuesta como proyecto de largo plazo de los movimientos liberales es un hueco que la izquierda sabe aprovechar durante mucho tiempo, porque ellos la tienen clara, o sea, ellos siempre tiran hacia agregarle más funciones al Estado, mientras que los neoliberales que han habido acá en mi país no han sido consistentes, ¿ya? Y se limitan a apagar incendios. De hecho, eso es una cosa muy típica, no sé si es en todos los países latinoamericanos, pero cada administración lo que hace es apagar incendios. Está una crisis de tal cosa y entonces destine recursos y venda a tal empresa y haga malabares para estar apagando incendios, ¿ya? Pero no hay una proyección de largo plazo, y pues precisamente por eso es que, digamos, a pesar de mucha resistencia que hubo al principio con mucha gente liberal, algunos libertarios y en general, pues en la medida que se va explicando la propuesta, nos han venido escuchando y han venido diciendo, oiga, los comunistas, los socialistas se quedan callados, ya no tienen respuesta efectiva contra esas propuestas, entonces es efectiva como proyecto político. Y en los últimos días, con este tema del resultado que ganó el no, entonces el número de seguidores, el número de personas involucradas en estos grupos que estamos manejando para repartir propaganda, para enviar reflexiones y todo esto, pues se incrementó significativamente. Y esto ha sido algo muy bueno para el movimiento, pero nos queda mucho por aprender, en el sentido que tenemos que fijarnos en que, o sea, sí hay diferencias insalvables, tenemos diferencias muy fuertes con otros grupos que se dicen libertarios, por ejemplo en temas del aborto, en temas de la eugenesia, pero hay algunas cosas en que estamos de acuerdo y en esos puntos hemos podido trabajar. De hecho, por lo menos en Colombia no tenemos una centralización en ese sentido de que nos hemos puesto de acuerdo a trabajar con ellos en tal cosa, sino se ha dado de manera espontánea esa cooperación en la misma ruta. Y pues es una situación bastante interesante, porque nos hemos dado cuenta que lo que funciona, o sea, cuando se dan evidencias de que las cosas funcionan en la práctica, entonces la gente simplemente las adopta, ¿no? Se copia de lo que sirve y empieza a tener como esa consistencia. Incluso algunos críticos que han salido de estos trasfondos libertarios, ellos no han podido encontrarle mayor problema o mayor pero al proyecto que estamos trabajando, el proyecto Colombia Nueva, que es como le hemos llamado las 5 reformas aquí en Colombia. Entonces, creo que si hemos de aprender algo de esto en los movimientos que estamos trabajando en América Latina, es que la propaganda tiene que ser pareja, dándole por todos lados. Y una cosa que nos ha servido mucho, por lo menos aquí en este movimiento que estamos haciendo, el Partido Libertario, ha sido ingresar a estos lugares donde la izquierda está proponiendo y moviendo
sus ideas en estos grupos de Facebook, en sus redes sociales, entrar allí y saber antes de que salga por televisión, antes de que salga en los medios, antes de que se vuelva viral la propaganda que ellos van a sacar, podérsele uno adelantar y sacarle a las personas las 5 reformas y lo que estos grupos le van a decir. Una cosa que ha pasado muy interesante es que haciendo esto, o sea, conociendo por adelantado, estando pendiente en las redes sociales de estos grupos de izquierda, hemos hablado con las personas, mostrándoles información, haciéndoles presentaciones de lo que son las tendencias que se están moviendo, y 1 o 2 días después la gente empieza a ver cómo es que las cosas empiezan a ocurrir como nosotros les estamos hablando a ellos. Entonces es algo muy efectivo en ese sentido para ganarnos la confianza de estas personas que han tenido como que no les gusta mucho el tema de las 5 reformas por distintos motivos. O sea, estar pendiente de la propaganda roja, por así llamarle, adelantarse con la propuesta y luego llegar a adelantarse con esta propaganda, con las personas que nos están siguiendo, nosotros nos ayuda a lograr esa fidelización y que las personas nos apoyen y empiecen a comentarlo con sus compañeros. Ahora, como dice, aquí estoy viendo el chat, el compañero, dicen que sí, hay mucha gente que liberal y libertaria en Colombia, o sea, en ese sentido hemos tenido diferencias significativas, hemos tenido ciertos roces incluso con algunas personas que se consideran ingenieros sociales, como dice Gustavo, o marxistas culturales. Pero a estas personas les hemos respondido de manera, ¿cómo se dice? De una manera clara, precisa y concisa, desenmascarando, como dice Olavo de Carvalho, desenmascarando la maldad en sus palabras. Entonces ahí es donde hemos podido quitarnos de encima a esa gente que no quiere apoyarnos. Y han habido algunas personas que, a pesar de que al principio no escuchaban, luego de que ven cómo se refuta a esta gente que está haciendo esta propaganda eugenésica o de otro tipo, cuando vuelven otra vez a presentar ese tipo de ideas y eso, ellos mismos, después de haber visto ya el argumento de cómo se refutan, ellos mismos le dan el garrotazo, por así decirlo, a estas personas. Entonces es interesante que, o sea, hay que darle parejo a ese tema propagandístico, ¿ya? Exponiendo las palabras principalmente y tratando de adelantarse a lo que está sacando la izquierda en la propaganda que están moviendo de cara a las personas. Eso, pues, ha tenido este impacto en lo que ha sido las elecciones aquí de este plebiscito en Colombia, y pues nos ha dado un pequeño destello de esperanza en esta situación. Yo sé que ahora mismo no estamos muy bien, pero con este trabajo propagandístico y una idea que nos ha dado unos resultados también, que ha sido todos los días hacerle llegar a las personas un pequeño mensaje, una pequeña reflexión, de manera que estén constantemente en contacto. Esto nos ha servido para ganarlos la lealtad, ¿de acuerdo? O sea, moviéndolo por WhatsApp, por correo electrónico, en las redes sociales. A la gente le gusta aprender un poquito cada día y pues vamos a ver, ese es el trabajo que se ha venido haciendo. Digamos que esto se ha facilitado principalmente con gente gente normal, por así decirlo, gente que no es libertaria, gente que tampoco se identifica como liberal clásica, sino con gente que no sabe, o sea, no está metida tanto en este mundo político. Las personas que hemos visto que son de una tendencia particular, con ellos hemos tenido más roces y pues se nos ha vuelto el trabajo un poco más difícil, pero pues hay gente que definitivamente escucha, y como decía el profesor en algún momento, la gente que no está tan untada del tema, es más fácil de que escuche, de que atienda y eventualmente que nos apoye en este trabajo electoral, ¿vale?
Entonces ese era un pequeño aporte que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Cambio. Ok, Daniel. Excelente tu... a ver, ahí hay interferencia. ¿Quién tiene abierto el micrófono? A ver si podemos cerrar los micrófonos, los que no están usando micrófonos. Ajá, bueno. Excelente tu exposición, Daniel, pero prométenos que vas a componer otro. A ver quién está ahí. Por favor, apagando el micrófono, los que no usen micrófono. No. Puede apagar el micrófono. A Juana Fuentes, por favor, el micrófono. A ver. Hay mucha interferencia, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Que lo apague. Eric, ¿estás ahí? Sí, profe, nada más que como no se ha registrado muy bien el usuario que tiene el micrófono abierto, no lo puedo como que dice Fuentes 70. Pero tú lo ubicas, tú sabes quién es. No, nada más apareció con el micrófono, ahí ya se salió. Ok. Bueno, por favor, los problemas técnicos, consulten con Eric para resolver los problemas técnicos, así podemos comunicarnos bien. En especial Daniel. A Daniel yo lo escucho con mucho agrado por lo que dice, pero el problema es que no tiene bien su micrófono, su equipo, no sé qué es lo que es, y entonces la voz sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y no se le escucha bien lo que dice. Ok, bueno, por favor, entonces, ¿quién más quiere intervenir? Pero que tenga bien, que tenga bien el equipo, que tenga bien el micrófono, así como a Grinzone. A Grinzone se le escucha perfecto, salvo cuando se va. ¿Ok? Algo que se pueda escuchar bien, por favor. Si alguien quiere intervenir, yo voy a apagar ahora el micrófono, pero cuídese de que no haya interferencia y de que esté bien su equipo para que lo podamos escuchar bien, qué es lo que tiene que decir sin problemas técnicos. Gracias. Apago el micrófono, escucho a alguien más. Ok, entonces voy a hablar una palabra sobre este tema que está en el chat también. Bueno, fíjese una cosa. En mi artículo de los chivos, los perros, los gatos y los cochinos, hay 5 clases de gente, 5 tribus liberales, por decirlo así, que son muy diferentes, muy distintas, y no hay acuerdos, pues. ¿Ok? No hay acuerdos, decididamente no hay acuerdos. Voy a repasar las 5 para que estemos claros de qué nosotros estamos hablando. Primero estamos nosotros, los liberales clásicos. Los liberales clásicos somos los que creemos en gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Nosotros somos, por decirlo así, la tribu número 1 que está ahí, liberales clásicos. Gobierno limitado, mercados libres, propiedad privada. Howard de la Cruz, tú hablaste algo de derecha extrema.
a veces nos dicen derecha extrema, otras veces ponen a los libertarios, a los anarquistas como derecha extrema y otras veces a los nazis. Nosotros siempre hemos dicho que los nazis no son de derecha, ¿ok? El nazismo y el fascismo también son movimientos de izquierda. Lo que ocurre es que perdieron la Segunda Guerra Mundial, entonces Stalin les endilgó la etiqueta de extrema derecha y ahí se quedó. Y llevamos ya más de medio siglo y no hemos podido resolver ese problema semántico, ¿no? Extrema derecha normalmente se dice fascista, nazista, pero eso no es verdad. El fascismo y el nazismo son movimientos de izquierda, ¿ok? Lo que ocurre es que hay demasiados movimientos de izquierda, ha habido demasiados movimientos de izquierda siempre, muy numerosos todos, ¿ok? Entonces tienen ciertas diferencias. Uno puede encontrar cierta diferencia entre los nazis, por ejemplo, y los otros. El antisemitismo, ¿ok? Es una diferencia, pero en cuanto a planificación central, estatismo, totalitarismo, visiones utópicas de redención social mesianística, etcétera, son iguales. Entonces, a veces nos dicen extrema derecha a nosotros, y bueno, eso depende. Si nos vamos a comparar con por ejemplo, en Venezuela, con los chavistas, con los socialistas de la MUD, sí somos de derecha, ¿ok? Y somos bastante más a la derecha que ellos, ¿ok? Y como conservadores también, bastante más a la derecha que ellos. De manera que eso en primer lugar. Ahora, entonces, nosotros los liberales clásicos somos la número uno, por decirlo así. Hay otra tribu, digo número uno así en orden, no en orden numérico, ni en orden de número de gente, ni nada. Por dar un esquema más o menos estructurado. Aparte de los liberales clásicos, están los liberales de izquierda, ¿ok? Tipo progresista, tipo Vargas Llosa, tipo Montaner, que está haciendo campaña por Hillary Clinton. Esa es la otra tribu, los liberales de izquierda o liberales sociales, que llaman ellos. Esos tipos generalmente dicen, yo soy liberal, pero, ok, son peristas, pero, yo soy liberal, pero el Estado tiene que intervenir aquí, allá, más allá. Ok, te mencionan una larga serie de áreas donde tiene que intervenir el Estado. Ok, entonces te dice, yo soy liberal, pero el Estado tiene que brindar educación y salud, tiene que haber control de los monopolios, control incluso de ese Banco Central, etcétera, etcétera. Esos son los liberales de izquierda. Después están los neoliberales, ok, número 3, neoliberales, eso es el consenso de Washington. Esos son las reformitas chiquitas que dice Ale González, ¿ok? Esos son el control de daños, algún cierto tipo de control de daños para el socialismo y nada más. Esos son los neoliberales. Su distintivo es el consenso de Washington. Y después están 4 y 5, los anarquistas y los ateos. Pero ateos no en el sentido de no creer en Dios simplemente, es un antiteísmo, un anticristianismo, antirreligión, beligerante, agresivo, ¿ok? Y normalmente se ponen bajo la etiqueta de libertarios. E igual los anarquistas se ponen bajo la etiqueta de libertarios, ¿ok? Entonces uno tiene que ver si se trata, cuando te dicen yo soy libertario, hay que ver, ¿es anarquista, es anticristiano o es las dos cosas? Suele suceder, ¿ok? En Colombia, la etiqueta del Partido Liberal todavía funciona para un partido que es de izquierda, que básicamente es el liberalismo de izquierda, que de tipo Vargas Llosa y demás, aunque ahora Vargas Llosa se peleó con Uribe, porque Vargas Llosa apoyaba a Santos. Bueno, entonces tenemos... son muy diferentes, no es imposible la convivencia. Y aquí yo quiero insistir otra vez en lo que siempre insistimos, estos países latinoamericanos son todos iguales,
O sea, no es el problema de convivencia imposible o muy difícil entre liberales y libertarios, no es solo de Venezuela, ¿ok? Yo lo he vivido mucho en Perú, en Guatemala, en México, en todas partes es lo mismo, porque el panorama de nuestros países no son muy distintos como la gente dice. El lenguaje cambia un poco, tal vez las palabras, liberal, libertario, pero en todo lo demás exactamente igual. Entonces, ahí los que llevamos en esto, los que somos más viejos, llevamos en estos 15 años de experiencia, o sea, una de las razones más importantes por las cuales las ideas liberales no han calado en América Latina es el famoso tema de la frustración cuando te dicen lo siguiente: tenemos que unirnos porque somos 4 gatos. Ese es el argumento. Somos 4 gatos, la izquierda es muy numerosa. Tenemos que unirnos los liberales y los libertarios, los anarcocapitalistas con los liberales clásicos. Tenemos que unirnos porque somos 4 gatos. No funciona, no funciona. Cuando la izquierda, fíjese bien lo que voy a decir aquí, la izquierda también ha tenido siempre y ha tenido sus diferencias entre trotskistas, estalinistas, fabianos, izquierdas cristianas, sionistas y antisemitas. En la izquierda siempre ha habido mucha variedad en ese sentido, ¿ok? Claro, variedad dentro de ciertos límites, en lo fundamental están de acuerdo. Ahora bien, ¿cuándo los izquierdistas dejaron de ser 4 gatos? Cuando se separaron los violentos por un lado, los no violentos por el otro lado, los cristianos por el otro lado, los fabianos con los socialdemócratas, los mencheviques y bolcheviques y trotskistas. Mientras trataban de unirse, más o menos desde la época de la Primera Internacional, o sea, desde los días de Marx, segunda mitad del siglo XIX, cuando trataban de hacer lo mismo que están haciendo ahora los liberales y los libertarios, si trataban de unirse, decían, somos 4 gatos, la burguesía tiene partidos muy numerosos, tenemos que unirnos los fabianos con los anarquistas de izquierda, con los del Partido Fuerte, etcétera, etcétera. Y eso no funcionó, jamás funcionó, porque son formas muy distintas de pensar, entonces no se llevaban bien, vivían peleando, igual que ahora nosotros, ¿ok? ¿Cuándo empezó la izquierda a crecer? Cuando las distintas tribus de izquierda dijeron, nos vamos a separar, y a ver, Rodrigo, si apagas tu micrófono, porque creo que el tuyo es interferencia. Rodrigo, por favor, Rodrigo Mora, apaga tu micrófono. Ok, entonces, cuando dejaron de... Gracias. Cuando dejaron de intentar unirse, fue que empezaron a crecer y a progresar, porque cada uno de las corrientes de izquierda, empezó a desarrollar programas concretos, así como nosotros la psicoreforma, el programa de Gotha, el programa de Freiburg, el programa en Italia, el de aquí, el de allá. Entonces ahí empezaron a crecer porque dejaron de pelear. Y dejaron de pelear cuando se separaron, cuando se divorciaron. ¿Ok? Eso voy a insistir y siempre insisto. Dejaron de pelear cuando se divorciaron. Entonces, en lugar de pelear, se dedicaron a desarrollar programas y a captar gente. Y ese fue el secreto del éxito de la izquierda hacia el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estamos hablando de cosas que sucedieron hace 100 años. Si a usted le parece que no fue así, consulte un libro de historia. Cuando se separaron, incluso después hay, hasta el día de hoy, varias internacionales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Por qué tantas? Bueno, porque se divorciaron. Entonces cada uno hizo rancho aparte.
Y es lo que empezamos a hacer los liberales clásicos desde el año 2011 en Perú. Dijimos, bueno, basta. Cuando venía uno y decía, hay que unirnos. No, no hay que unirnos, hay que divorciarnos. ¿Ok? Ahí estaba, me acuerdo, en el Perú, estoy hablando del año 2003, ahí estaban los famosos del Ácrata, movimiento Ácrata en el Perú. No voy a dar nombres, ¿ok? Porque esto queda grabado, no quiero ofender a nadie. Estaban los ácratas. Entonces, después de teníamos un programa de radio y tal, y después de nos cansamos de pelear con estos ácratas, entonces, bueno, nos separamos y ahí empezamos a crecer. Ahí empezamos los liberales clásicos a desarrollar las 5 reformas. Claro, porque no teníamos los ácratas que a cada rato estaban con la discutidera. Y bueno, ¿y por qué tiene que haber gobierno? Y ningún gobierno se mantiene limitado. Eso es una utopía, bla, bla, bla. Entonces, cada carancho a su rancho. ¿Ok? Entonces, cada cual con su cada cual ahí. Gatos con gato, perros con perro, chivos con chivo, gallinas con gallina. Entonces ahí empezamos a crecer. Bueno, empezamos a crecer nosotros los liberales clásicos. Los ácratas tampoco, como ellos son antidemocráticos, antipolítica, antipartido, etcétera, etcétera, sigue siendo el mismo grupo de, no voy a dar nombres, el mismo grupo de intelectuales, ¿ok?, que están encerrados en sus tertulias con cierta frecuencia, pero nada más, sus revistas, sus publicaciones en la web, pero nada. Entonces, insisto, el secreto, a Grinzone dio en la tecla, ¿ok? Y también Gustavo Quintini, Simón Aliendres, que están siguiendo este tema de las 5 reformas desde hace tiempo, ¿ok? La idea entonces es divorcio político inmediato de liberales y libertarios. Voy a repetirlo. Divorcio político inmediato de liberales y libertarios, a menos que haya algunas excepciones. O sea, puede haber un libertario que acepte las 5 reformas. Bueno, está bien, pero que no abra la boca, mudo, como dice Humberto Rivero, ¿okay? El venezolano que está en Panamá, tiene esta posición muy clara. Bueno, si quieren apoyar las 5 reformas y quieren venir, vengan, pero mudos. No abran la boca, porque, como yo digo siempre, cuando un anarquista abre la boca, la gente normal sale corriendo. Ese tema de la gente normal es importante para nosotros. Nosotros no queremos aquí nosotros lo que queremos aquí es gente normal. Las 5 reformas salieron de las encuestas. Las encuestas no son para libertarios, son para... Sí, a mí me lo están muteando también, pero bueno. Ok, entonces, el tema es el siguiente, el argumento de los 4 gatos. Porque el argumento que te ponen siempre es, no podemos estar separados, tenemos que unirnos porque somos 4 gatos. Entonces, la respuesta es muy simple, decirle, mira viejo, somos 4 gatos y vamos a seguir siendo 4 gatos en la medida en que estemos todo el tiempo peleando y todo el tiempo la gente nos vea peleando. Entonces, ahí vamos a, por eso somos 4 gatos. Porque a nadie les gusta gente que pelea así entre ellos, ¿ok? Entonces, eso es importante, pues tiene que ver con el tema del adiaforismo, que lo voy a tocar, aunque no está Román, ya se fue, pero no importa, ahí va a quedar grabado. Bien, entonces, esta gente, los anarquistas, son antipolíticos, partido y antidemocrático. Entonces no tienen nada que hacer con nosotros. Y los ateísticos son además anticristianos y antirreligión, entonces tampoco tienen que hacer nada con nosotros, no porque sean ateos. ¿Ok? Aquí dentro de estas filas de las 5 reformas en todos los países siempre hay gente atea, no cree en Dios, pero son ateos de verdad. ¿Quién es un ateo de verdad? Un ateo de verdad es uno que no está hablando todo el tiempo de religión. Mire esos ateos argentinos, no voy a dar nombre, ¿okay? Todo el tiempo hablando de religión. No tienen otro tema.
despotricando contra la religión, contra el cristianismo, contra la Iglesia Católica, bla, bla, bla. ¿Pero qué clase de ateos son esos? ¿Ok? Nosotros tenemos los otros, los ateos que no son beligerantes, que no son agresivos y que son ateos, en mi opinión, coherentes, consistentes. Ellos piensan que Dios no existe, por lo tanto no van a estar todo el tiempo hablando de Dios, ni mucho menos peleando con Dios o peleando con la gente que cree en Dios. ¿Ok? Entonces con ellos sí nos podemos reunir, nos hemos reunido y estamos trabajando juntos en las 5 reformas. ¿De acuerdo? Entonces podemos volver a este tema después. Yo quiero entrarle un poquito al tema del antiadiaforismo porque esto es básico. Es un tema de interés para los cristianos solamente, ¿ok? Pero los que no son cristianos, les ruego que atiendan bien porque van a encontrar este problema, porque es un problema similar, ¿ok? Bien, algunos cristianos no somos sectarios, lo voy a repetir, no somos sectarios, otros son sectarios. ¿Qué quiere decir sectario? Sectario es ver lo que nos separa y no lo que nos une. ¿A quiénes? Bueno, a los luteranos con los calvinistas, los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, los católicos romanos, los católicos ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tenemos nuestras tribus, los cristianos, ¿ok? Tenemos nuestras tribus, igual que las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces existe entre los cristianos un tipo de cristiano que es sectario, que es el que tiene celo denominacional, exceso de celo denominacional. Y anda armando bronca y pelotera con los de las otras denominaciones. Los bautistas con los pentecostales, ahora los bautistas con los reformados y los pentecostales con los reformados y los reformados con todo. Es una bronca y una pelotera continua. Entonces esto tiene que ver con el tema del adiaforismo, que es un tema muy antiguo en la historia de la Iglesia cristiana. ¿Ok? El tema es el siguiente. ¿Qué quiere decir adiáfora? Adiáfora quiere decir, es muy difícil traducir ese término, por lo menos para mí. Yo no sé griego, ¿ok? Pero bueno, adiáfora es la actitud de las personas, o adiaforista o adiafórica, la actitud de las personas no sectarias, como yo, ¿ok? Que dicen, mire, vamos a ver qué es lo que nos une. Lo que nos une son las verdades fundamentales del cristianismo. O sea, los principios generales del cristianismo que dice John Adams en esa carta a George Washington que yo puse ayer en mi muro. ¿Ok? Porque resulta que estamos acostumbrados los cristianos a escuchar de que los Estados Unidos se fundaron bajo principios políticos cristianos, incluso cristianos bíblicos y tal. Lo cual es verdad. Pero en la carta de John Adams a George Washington, se aclara muy bien que los cristianos que estaban reunidos en la Asamblea para la Declaración de la Independencia y lo mismo después cuando la Constitución y las enmiendas, el Congreso de Filadelfia y demás, estaban de acuerdo en los principios generales del cristianismo, pero cada uno tenía su denominación, tenía su secta. Hay John Adams usa esa expresión porque era muy común en esa época. Ahora no, porque la palabra secta ha tomado un cariz despectivo. Pero en aquella época se hablaba de los episcopales, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos. Se decía secta y no era una palabra ofensiva. En cambio ahora es una palabra ofensiva. Es más, había otra palabra que se usó hasta el final del siglo XIX, otra expresión, que fue la expresión partidos cristianos o partidos religiosos. Se hablaba de luteranos, bueno,
pentecostales no había en esa época. El pentecostalismo surge en el siglo XX, al comienzo del siglo XX, la calle Azusa y todo eso. ¿Okay? Pero en el siglo XIX, hasta el final del siglo XIX, se hablaba de partidos cristianos. Si usted consulta literatura de esa época, lo va a ver, partidos cristianos se hablaba, o partidos religiosos. También se hablaba de secta, y no en un sentido despectivo. Ahora bien, mormones, cuáqueros, había de todo en los Estados Unidos. Había católicos romanos en Maryland, había anglicanos episcopales, que se llamaron después, en Virginia principalmente, y había puritanos, o sea, presbiterianos, en el norte de las 13 colonias, en la zona de Nueva Inglaterra. Ahora, quiero que por favor me escuchen bien lo que voy a decir ahora. Lo que sucedió en los Estados Unidos es que cuando se juntaron para declarar la independencia, por empezar que había gente que no era cristiana, ¿okay? Había gente que era deísta también, no pertenecía a ningún partido religioso, incluso había algún judío por ahí o gente de otras religiones o de ninguna. Pero bueno, la mayoría eran cristianos. Pero lo que voy a decir es importante. Cuando se reunieron para el tema político, no se pusieron a discutir que si la salmodia exclusiva, que si los 5 concilios, los 7 concilios, que los 4 capítulos, los 3 capítulos. No. Se pusieron, estaban de acuerdo en los principios generales del cristianismo, lo que hoy llamamos cosmovisión cristiana. Y no se pusieron a discutir temas secundarios sobre que si la misa o si no la misa, si comulgan los niños o no comulgan los niños, el bautismo es con una triple inmersión o no es con una triple inmersión. Esas son cuestiones secundarias. Claro, para cada secta son principalísimas. Ese es el problema, ¿ok? Por eso se dice, son cuestiones adiafóricas. Entonces, acostumbraba en la época de los reformadores, siglo XVI y tal, a decir que por favor no nos pongamos a discutir interminablemente sobre cuestiones adiafóricas, como ahora, por ejemplo, la música, si van a tocar la guitarra, si no van a tocar la guitarra está prohibida, la Biblia no dice que hay que tocar guitarra, tampoco dice que no se puede tocar guitarra, y entonces ahora viene toda esa secta nueva que ha salido de Peter Master en Londres, esa secta del principio normativo y el principio regulativo. ¡Oh! Y esas discusiones, y no son discusiones alturadas, terminan en broncas y peloteras muy, muy fuertes. ¿Ok? Entonces, así es imposible ser luz para el mundo. ¿De acuerdo? Imposible ser luz para el mundo. Entonces y hay alguna gente que yo ya le he visto, ¿no? Que tiene un celo denominacional tan grande que quiere que no solamente que toda la nación sea cristiana, sino que sea cristiana de su denominación. Y gente que cita por ahí los tractarios escoceses, y otros que citan a Calvino en Ginebra y ¡buh! Bueno, con esa gente no se puede trabajar. Esos son como los libertarios del lado cristiano, ¿ok? Los liberales clásicos no podemos trabajar con los libertarios anarquistas, anarcocapitalistas tipo Ancho Basto. No se puede trabajar con esa gente, imposible. Y los cristianos sabemos que, bueno, ni nosotros, ni los que no son cristianos menos todavía, pueden trabajar con una gente que tiene un celo denominacional tan grande que se pone incluso antidemocrática. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que ser de su secta. Entonces, como no todo el mundo va a ser de su secta, entonces, y no es ni va a ser de su secta, no pueden entender eso, no les cabe en la cabeza. Son gente igual que los libertarios, carecen de sentido común. No ven la realidad. Entonces se ponen en contra de la democracia. Y por eso me peleé con uno que se molestó porque estábamos contentos con el triunfo del no. Porque entonces nos acusó de ser
idólatras de la democracia. Pero bueno, vale, ¿qué te pasa? Bueno, esto hay que considerarlo y estas reuniones son para hablar de estos temas, queridos amigos, cristianos y no cristianos. Estas reuniones son para hablar de esos temas, ¿ok? Así que, a ver, tenemos una hora ya transcurrida, tenemos un chat muy interesante aquí que yo estoy mirando, ¿ok? Juana Fuente, tu conexión no está bien, Juana Fuente, vos tenés problemas de interferencia. Tenés que revisar siempre tu conexión, Juana Fuente. Te queremos mucho, pero revisa tu conexión. Ok. Eric es el técnico experto en asuntos técnicos de salir y volver a entrar, reiniciar la computadora, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, hemos puesto aquí un par de temas sobre la mesa, 2 temas sobre la mesa que son similares, incluso están relacionados a veces, ¿ok? Porque esto es muy... Cómo tratar con los libertarios y cómo tratar con los antiadiaforistas, con los cristianos antiadiaforistas. ¿Ok? Bueno, entonces voy a apagar mi micrófono y voy a escuchar intervenciones. Pero yo le voy a pedir, por favor, a los que intervengan, si van a intervenir por micro, que tengan bien su conexión, que se les oiga bien, porque si no se pierde todo lo que dicen. Y si no, pónganlo por chat. Por chat también se puede intervenir. Si no tiene buena conexión con el micro y demás, puede intervenir por chat. ¿Ok? Bien. Escucho, apago el micrófono, escucho o leo los chats, si hay chat, por favor. Si alguien quiere hablar de otro tema, también estas reuniones son muy libres en ese sentido. Apago el micrófono, escucho o leo chat. Gracias. Gracias, profesor. Estaba pensando también en la cuestión del adiaforismo, en cuestión de, sobre todo de las iglesias postales, que son las que pues más usan o tienen una teología liberal, pero pues creo que con este movimiento que se ha dado de la familia, al menos en México hemos visto como que hay ahí despertar un poquillo de la importancia de hacer política y qué mejor que entender la política cristiana, el liberalismo clásico. Creo que se está abriendo allí una oportunidad para hablar con todos ellos y haciendo a un lado, como dice usted, esos puntos secundarios que muchas veces nos mueven, bien dice, a un celo, a un celo donde no podemos trabajar juntos. Ese punto es bastante importante para tomarlo en cuenta. Y otro punto que también quería preguntarle, he estado leyendo el libro del segundo tratado de John Locke. Y estuve leyendo otros libros, uno de Francis Schaeffer, donde también lo critican el liberalismo clásico acerca de que racionalizó o secularizó el cristianismo, ¿no? Entonces, si esa acusación será del todo válida o probablemente no hayan estudiado muy bien a Locke. Eso es lo que tengo por comentar. Cambio. Gracias, Eric. ¿Alguien más? Cierro el micrófono, escucho o leo chats.
profe Howard desde Colombia. Eh, con respecto a ese, con respecto a ese tema, por ejemplo, Howard, es que no se te oye nada. Yo por lo menos no te oigo nada. Tienes una interferencia enormísima. ¿Puedes escribir, por favor, en chat lo que quieres preguntar? Gracias. Ricardo Flores, te escuchamos. Ok, mientras escribe Howard, porque Howard tiene una interferencia enormísima y Ricardo se comunica, ok, déjeme decir lo siguiente. En la época de la Reforma había un señor llamado Jorge Calixto. Lo trata muy bien Justo González en su Historia de la Iglesia Cristiana y Historia del Pensamiento Cristiano, los dos libros de Justo González. La posición de Jorge Calixto era muy sensata, mucho sentido común. Decía de si nos ponemos de acuerdo los cristianos o no nos ponemos de acuerdo. Él decía, Jorge Calixto, decía, ¿de acuerdo para qué? Decía Jorge Calixto, porque yo para tomarme un café, yo me puedo sentar con cualquiera a tomar un café. O sea, ¿cuál es el propósito? Porque si yo voy a tomar un café o voy a una reunión social, un casamiento, un cumpleaños, si yo voy a un cumpleaños, puedo ir con cualquiera, sea de un cristiano de otra denominación o sea una persona que no es cristiana, para tomar un café, para ir a un cumpleaños. Ahora, si vamos a hacer un partido político, es probable que yo no me pueda poner de acuerdo con un marxista. Claro, Jorge Calixto no decía eso. En esa época no había marxistas. Si es para formar un partido político, entonces ya se limita la superficie de los acuerdos. Posible. Muy posiblemente yo me pueda tomar un café con una persona que no comulga con mis ideas políticas, pero si vamos a formar un partido, entonces no. Ahora, más todavía, decía Jorge Calixto, si es para ir al culto los domingos, entonces no, porque yo no puedo ir al culto los domingos a una denominación donde hacen cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, con la música o cualquier otra cosa, hablar en lengua o cosas de ese tipo. Bueno, yo no voy a ir a esa iglesia, ni la persona de la otra iglesia va a venir a la mía. Por lo tanto, para ir el domingo al culto, yo tiene que ser a una iglesia de mi denominación, de las que a mí me gustan, de mi grupo, de mi tribu, de mi corriente de opinión teológica y por supuesto del mismo estilo litúrgico que a mí me gusta. Yo no puedo ir a una iglesia donde hay un estilo litúrgico más estridente, si a mí no, o si a mí me gusta lo estridente, no puedo ir a una iglesia de esas tranquilazas. Entonces, Jorge Calixto decía, ponernos de acuerdo no solamente en qué, o sea, ese es otro tópico para tratar el tema de aforista, o sea, ¿en qué estamos de acuerdo o en desacuerdo? Estamos de acuerdo o en desacuerdo en cosas fundamentales, en cosmovisión cristiana, en los principios generales del cristianismo, en la religión cristiana. O estamos de acuerdo en asuntos secundarios, eso es lo primero. Y lo segundo es, ponernos de acuerdo, ¿pero para qué? ¿Para ir a tomar un café? ¿Para hacer un partido político? ¿O para ir a la iglesia? Entonces, Jorge Calixto es una de las voces más sensatas de la época de la Reforma en este sentido. Porque en la época de la Reforma no solamente los luteranos peleaban con los calvinistas, los luteranos peleaban entre ellos. ¿Por qué creen ustedes que la famosa fórmula de la concordia, que es un credo
de las iglesias luteranas. Se llamaba de la Concordia, justamente es un distintivo luterano, pero fue para celebrar que se pusieron de acuerdo ¿quiénes? Los luteranos entre sí, no los luteranos con los calvinistas, los luteranos con los romanos. Ok, los luteranos entre sí. Por cierto, hay un chiste, voy a contar un chiste. Este chiste es chistosísimo. A mí por lo menos me hace reír mucho este chiste. Pero no es solo un chiste, fue un episodio real. Yo estoy leyendo mucho sobre la Iglesia Ortodoxa y las iglesias orientales en general. Porque no todas las orientales son ortodoxas, hay algunas que son orientales pero no son ortodoxas, las siríacas, caldeas, coptas, etc. ¿Ok? Bien, entonces, resultó que hace muchos siglos, como siempre hay comisiones bilaterales, interdenominacionales tratando de ponerse de acuerdo. Y llevan 2000 años y no se ponen de acuerdo, así que imagínese usted. Entonces, se cuenta el chiste, no fue un chiste, fue de verdad, de un obispo ortodoxo de aquellos de los rusos, griegos, aquellos, ¿no? Patriarcas de Constantinopla y todo esto, que se abrió una comisión bilateral ortodoxo-anglicano, ¿ok? A iniciativa de un obispo anglicano, bueno, entonces se anotaron unos obispos anglicanos y se anotaron unos obispos ortodoxos en una de las tantas que ha habido en 20 siglos de historia cristiana. Se anotaron de las dos denominaciones, ortodoxo y anglicano, y entonces le fueron al patriarca de Constantinopla y le preguntaron, ¿le parece bien? El patriarca dijo, bueno, sí, pues que se reúnan a conversar, no tiene nada de malo. Bueno, podemos nombrar un representante nuestro del patriarcado de Constantinopla. Entonces el patriarca se le quedó mirando. ¿Cómo es la cosa? Dice, sí, con los anglicanos. Qué bueno sería ponernos de acuerdo, dice, con los anglicanos, le dice el promotor de la comisión. Y el patriarca le contesta, a mí me parece que sería fabuloso que los ortodoxos pudiéramos ponernos de acuerdo con los anglicanos. Pero ¿sabe qué pasa, monseñor? Que primero los anglicanos tendrían que ponerse de acuerdo entre sí. El otro se quedó frío. Sería bueno, dice, que los anglicanos se reunieran entre ellos primero y se pusieran de acuerdo en qué es lo que ellos creen. ¿Ok? Por otro lado, dice el patriarca, yo no me opongo a que vaya usted si quiere ir, vaya, está bien, no hay problema, pero dígale a los anglicanos que sería bueno, esto que yo le digo, que sería bueno que se pongan de acuerdo entre ellos. Bueno, porque los ortodoxos tampoco están de acuerdo entre ellos, los siríacos con los caldeos, los coptos, los maronitas y todo eso. Bueno, entonces, como les digo, este chiste fue una cosa, en serio, yo lo leí en la Historia de la Iglesia Ortodoxa del obispo Calixto Juárez, que es un libro buenísimo y se lo recomiendo. Además tiene episodios muy graciosos. Si uno lo ve desde el lado cómico, pero si lo ve desde el lado no cómico, la verdad es que es bastante trágico, y es dramático, la desunión de los cristianos. Bueno, en fin, el otro chiste, ese sí fue un chiste, ¿no? Se puede ver en una película muy buena, basada en una novela de Somerset Maugham, William Somerset Maugham, donde hay una monja católico romana y viene una señora que es la esposa del médico de la misión anglicana, entonces se conocen, se presentan, y la monja católico romana, le pregunta a la señora del médico, ¿usted es creyente? Y entonces la señora del médico le responde a la monja, yo soy de la iglesia anglicana. Y la monja le dice, esa es una forma elegante de decirme que usted no cree en nada. Bueno, dejemos los chistes, pero es que los chistes son buenos para quebrar el hielo o romper estos muros de Berlín que hay, porque en Berlín había el muro de Berlín, ¿verdad? Que separaba. Ahora, el muro de Berlín es uno solo. Resulta que las denominaciones cristianas están separadas por un montón de muros de Berlín. ¿Okay?
están los muros de Berlín entre las iglesias orientales, por ejemplo, que son ortodoxas, o sea, son de los 7 concilios, y las otras que no son de los 7 concilios, porque reconocen solo 2 o solo 3, como los nestorianos, los monofisitas, hay unos muros de Berlín muy altos. Y ¿para qué decir entre los ortodoxos y los occidentales? Y dentro de los occidentales, entre católicos romanos y protestantes. Y dentro de los protestantes, otro muro de Berlín. Y yo he estudiado la historia de la Iglesia ortodoxa y he estudiado los muros de Berlín que tienen entre ellos los ortodoxos, sin entrar a discutir el tema del cisma de Oriente, ¿no? La división entre Oriente y Occidente. Los muros que tienen entre ellos. Y los historiadores y los buenos observadores de la historia de la Iglesia y demás dicen que el problema de las iglesias orientales, ¿por qué cayó Constantinopla en manos de los turcos? 1492 estamos hablando. Bueno, Constantinopla cayó en manos de los turcos porque estaban demasiado divididos los cristianos. No solo entre Oriente y Occidente, sino los mismos orientales entre ellos. Tenían muchos muros de Berlín. Y eso debilitó. De manera que cuando nosotros estudiamos esa visión humanista de que hay los fanáticos religiosos que pretenden lograr la unidad religiosa de un país, ok, está bien, eso no es, eso, digamos, está mal. Eso está mal, pero hay sus razones, ¿ok? Las razones es que cuando el celo denominacional es tan elevado y tan fuertes los tonos de las discusiones y demás, eso impide, por lo menos a los cristianos, que seamos sal y que seamos luz, ¿ok? Bueno, voy a dejar aquí otra vez para ver quién quiere intervenir, o con el tema de los libertarios, o con otro tema, ¿ok? Relacionado con este o no, no importa. Voy a apagar mi micrófono, escucho o leo chats. Gracias. Ah, sí, Diana Rigg está vieja cuando interpreta el papel de monja. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, veía a Diana Rigg en The Avengers, la primera versión de The Avengers, en blanco y negro. Voy a cerrar el micrófono, perdón. Bueno, perdón, es que Gustavo Quintini tiene una puntería para tocar los temas. Dice que la Iglesia Católica también tiene divisiones. Es cierto, ¿ok? Es cierto. Y lo que ahora yo estoy viendo, me corrige alguien si me equivoco, ¿ok? Pero lo que yo estoy viendo ahora son dos cosas. La cosa en la Iglesia Católica Romana, por favor, me corrige alguien si me equivoco. Lo primero que estoy viendo en la Iglesia Católica Romana es que el comunista Bergoglio está haciendo todo lo posible por arruinar a la Iglesia Católica Romana. Y lo segundo que estoy viendo es que no puede. O sea, yo estoy viendo que lo torean los cardenales, los obispos, los comunicadores, los líderes católicos, lo torean, se hacen los locos, lo torean como los toreros a los toros, ¿ok? Se hacen los locos, se hacen los sordos, dicen, no, que no dijo eso, no quiso decir eso, y enseguida pasan a hablar de otra cosa, o sea, lo ignoran. Me corrige alguien si me equivoco, por favor. Seguimos.
Bueno, sí, es que la Iglesia Católica, bueno, yo por lo menos lo que veo, esto es una opinión mía muy personal, ¿no? La Iglesia Católica se está portando de maravilla con este hombre, o sea, no le hace caso, está ahí esperando, bueno, o sea, como si oye llover, esa es la expresión. Ok. Sí, ¿quién más quiere intervenir? ¿Por micrófono o por chat, por favor? Ah, bueno, la pregunta sobre Locke. La pregunta sobre Locke no es fácil porque Locke es un autor que trata muchos temas. O sea, Locke es muy completo. Locke es tipo Tomás de Aquino. De hecho, Locke se basó mucho en Tomás de Aquino y en Hooker, que también se basaba en Tomás de Aquino. Locke habla de filosofía y de teología y de todos los temas de filosofía, teología, gobierno eclesiástico, porque el gobierno civil se opone al gobierno eclesiástico. Locke. Entonces, hacer un juicio de conjunto sobre Locke, sobre el pensamiento de Locke, es muy difícil, porque en principio, a ver, para comenzar algo, en principio parece que Locke era mejor como teólogo que como filósofo. Como filósofo, digamos que era demasiado empiricista, por decir así. No había, no seguía en eso al pie de la letra la síntesis tomista. ¿Okay? Pero en temas teológicos era más sólido, pero en los temas teológicos hay que distinguir las opiniones de Locke en las distintas ramas de la teología. Él habla sobre, por ejemplo, el fundamento de la propiedad en Locke, la propiedad privada. Él dice, bueno, hay tres estratos en la realidad. El primero es Dios, el segundo es la gente y el tercero son las cosas. Así como Dios está por encima de nosotros, nosotros estamos por encima de las cosas y de esa manera él comenzó a justificar ampliamente y bíblicamente y teológicamente el de propiedad privada, ¿ok? Que era muy discutido en su tiempo, como también en todos los tiempos. Entonces, no es fácil hacer un juicio de valor, digamos, un juicio de valor sobre el pensamiento de Locke. Ahora, la acusación, como dice Eric, ajá, sí, ok, ya va que hay muchos chats aquí, ok, dice Francis Schaeffer, Francis Schaeffer tiene cosas que no son buenas, tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no son buenas. Por ejemplo, Francis Schaeffer jamás habla de Rushduni y él fue alumno de Rushduni y aprendió mucho de Rushduni y mucho le debe a Rushduni y jamás lo menciona. ¿Okay? Francis Schaeffer habla de Santo Tomás de Aquino sin haberlo leído, o por lo menos sin haberlo leído bien. Y en cuanto a Locke, es discutible por lo que estoy diciendo de que no es fácil hacer un juicio de mérito, digamos, sobre la obra de Locke en conjunto. ¿Ok? Por eso, esa es la parte que no me gusta de Francis Schaeffer a mí. Francis Schaeffer tiene cosas que a mí no me gustan. ¿Ok? Y otra cosa que no me gusta de Francis Schaeffer es que no supo educar a su hijo. Ahí anda el hijo haciendo películas anticristianas, el hijo de Francis Schaeffer. Por Dios, por favor. Pero bueno, esto nos demuestra que a cualquiera, en fin, no, o sea, ok, voy a apagar mi micrófono. ¿Alguien más o algún otro tema también? Por favor, falta media hora, por eso hago esta pregunta. Cierro, escucho o leo los chats.
Ok, bienvenido John Jairo. John Jairo pregunta si hablamos de Colombia. Sí, hablamos bastante de Colombia. Toda la primera hora hablamos de Colombia, John Jairo, pero tú no estabas. Bienvenido de todos modos, ¿ok? Todos los que estamos aquí por lo menos estamos muy contentos del triunfo del no en Colombia, a pesar de Uribe y Pastrana, que a mí me caen muy mal, ¿ok? Pero lo importante fue, para mí, por lo menos en mi opinión, que habló una parte considerable del pueblo de Colombia, un tercio de colombianos le dijeron que no al comunismo, otro tercio le dijo que sí y otro tercio no fue a votar, o más de un tercio creo, no me acuerdo. Ok. Ajá. Ah, bueno, Rancés Reyes está hablando de marxismo cultural. Si tienes buena conexión, te escuchamos, Rancés Reyes. No sé si tienes buena conexión. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, dale. Se escucha bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Sí no había intervenido antes. Creo que he podido estar esta es mi segunda oportunidad acá en el foro. Gracias por haberme invitado. Y por otra parte, menciono específicamente el tema del marxismo cultural porque creo que precisamente es uno, o por así decirlo, es una de las áreas o un pilar fundamental del marxismo, ¿no? Y de la izquierda, y por donde precisamente han logrado penetrar desde todas las instituciones, incluso religiosas, eh, principalmente la educación y todo el esquema y el formato educativo. Sabemos que en América Latina y gran parte del mundo está alienado y es completamente marxista. Eh, yo quiero resaltar la importancia de las redes sociales. Que, pareciera que en ocasiones no se les da la importancia que estas tienen. Incluso cosas tan sencillas. En estos días el profesor compartió un meme sobre Santos, sobre el tema del Nobel. Pero pareciera esto algo tonto, pareciera algo simplemente jocoso, pero este tipo de cosas la maneja muy bien la izquierda. Este tipo de... Ah, miren, tengo cámara. ¿Estoy viendo a alguien en la cámara o alguien puso la cámara y... Ah, ya la quitaron. Bueno, este tipo de material, imágenes positivas, yo hablo del marketing de buena voluntad, un falso marketing de buena voluntad, como por ejemplo hay noticias que publican Playground, entre otros, noticias sobre personas haciendo cosas supuestamente buenas que realmente si se analizan un poco más te das cuenta que lo que están haciendo es una real estupidez. Como por ejemplo, pongo el caso de la persona que iba al mercado y compraba una tortuga para luego liberarla. Eh, Evidentemente estaba contribuyendo con el mercado de esta especie animal. Claro, Hillary Clinton creo que es el mejor ejemplo y precisamente eh, eh, se ha presentado mucha polémica, o yo también he participado mucho en la polémica con el caso Trump y Hillary desde mi muro. Trato a veces de generar bastante polémica, precisamente porque es esta polémica. Claro, el profesor, en efecto, como me ha dicho en ocasiones, sí tiendo a ser un poco, o en exceso, irreverente, un poco ácido. Sin embargo, esto también ha contribuido, no quiero que de alguna forma algunos pretendan imitar esta forma, sino que de alguna forma a mí me ha servido para poder llegar comunicacionalmente a través de las redes a otras personas, creando memes, o alcanzando cualquier información o cualquier publicidad que se haga a través de Facebook, sobre todo Facebook. Pareciera mentira, pero Facebook
es una red que está volviendo a tomar la importancia que tuvo en un principio. Muchas personas se mudaron a Twitter. De hecho, tengo todo un material informativo que se los podría facilitar con respecto al alcance que tiene cada una de las redes sociales. Muchas personas se mudaron a Twitter y están volviendo a Facebook. Y el Twitter, si bien sigue teniendo importancia, el Facebook sigue siendo la red social con mayor cantidad de personas inscritas, por así decirlo, y que están constantemente participando. Entonces, volviendo a todas estas publicaciones que se pueden hacer, hay algo que se promueve que no es tanto de izquierda, sino que más bien es ya términos de Internet, que es la cultura colaborativa desde el punto de vista del Internet, y es que es muy importante el compartir las publicaciones hechas por otros liberales, evidentemente, que estén dentro del marco de las 5 reformas, o que generen cierta suspicacia o que generen interrogantes, y buscar la forma de cada vez, por lo menos en el caso del profesor, entre otros liberales que he venido agregando a mi grupo, a mi Facebook personal, he venido viendo las personas que tienen ellos como, los he venido stalkeando y revisando las personas que tienen agregados como amigos, que en efecto son liberales, y los he ido agregando y me han ido aceptando. Se ha generado un feedback que es muy importante en las redes para contribuir a generar matriz de opinión liberal. Y regularmente cuando veo por así decirlo, un delito yo lo llamo delito de marketing de buena voluntad, inmediatamente lo ataco, lo comparto, comento algo al respecto, porque creo que algo que hizo bien para ellos, mal para la humanidad, el marxismo, sobre todo Gramsci les contribuyó muchísimo con esto, es el influir de forma permanente a través de la cultura, los géneros, la música, que creo que por ahí es un aspecto, la música y el arte, entre muchas otras áreas en las cuales los liberales estamos un poco fallos, que deberíamos ir atacando. Bueno, eso por ahora fue una idea que tuve, así que le cedo la palabra a quien quiera hablar. Creo que para concretar es simplemente abordar otros espacios, sobre todo dentro de la cultura, y aprovechar las redes sociales al máximo. Muchas gracias, Rancés. Invito a Rancés y a Grinzones sin apuro, ¿ok? Sin apuro, a organizar reuniones para los 5R Venezuela, con Gustavo, también Quintini, con Simón, y bueno, yo quiero participar también. Hola, Gustavo, de Perú. Profe. Gustavo Romero de Perú está ahí. Ajá, profe, escucho. Disculpe, algo rápido que mencionaron en el chat con respecto a las estrellas de Hollywood. Sí, en efecto, la mayoría de las estrellas y artistas, por incultura, me atrevería a decirlo, o por falta de formación ideológica, y en general por falta de cualquier tipo de formación, regularmente caen en ese marketing de buena voluntad. En estos días mi esposa me decía que sí, en efecto, Hillary tiene una cantidad de artistas haciendo publicidad. Sí, en efecto, tú lees las letras de esos artistas e indudablemente es como si estuviera escuchando un discurso de Hugo Chávez, pero cantado y con un ritmo pop. Entonces, yo creo que hay que buscar artistas, así sea debajo de las piedras. En estos días estaba hablando con un amigo en Panamá, para buscar grupos de rap, generar una evolución cultural, por ponerle un nombre más positivo, y poder penetrar en la sociedad. Listo por ahí. Ok, Rancés, te comento que en Perú estamos haciendo algo en ese sentido. Yo te pasé a ti la letra de una canción que yo escribí para los 5R Perú, que se llama El Reino del Derecho,
¿ok? Se la puedo pasar al que quiera y ya conseguimos el músico. El músico va a ser Carlos Bayón, que es un músico peruano. Yo no puedo decir, bueno, supongo yo que es muy talentoso y tal, y que yo no entiendo nada de música, así que no puedo opinar. Pero él tiene un estudio de grabación en su casa, tiene contacto con otros músicos y demás. Entonces, Carlos Bayón le va a estar tratando de poner música a la canción El Reino del Derecho, así como cuando yo estaba en Venezuela hicimos La Gaita del Estatuto con Zuleta y músicos gaiteros zulianos, pero de primera, pues. Hicimos La Gaita del Estatuto, la puedes buscar, está en YouTube, la puedes escuchar, ¿ok? Eso que te dice Ramsés es muy importante, pero muy, muy importante. Entonces estamos tratando de llenar esos huecos. Yo siempre ando buscando músicos en Venezuela, en Perú, y bueno, ya conseguimos uno en Perú, Carlos Bayón. Pero digo esto para que se pongan en contacto por Facebook, Carlos Bayón, B-A-L-L-O-N, y también, bueno, él está en contacto con otros músicos. Ok, cierro mi micrófono. ¿Qué más? Ok, Carlos me comentaba que el ritmo de gaita venezolana, de zuliana, no va en Perú. Entonces él está tratando de ponerle a la letra El Reino del Derecho una música de marinera norteña, marinera trujillana, pero de Trujillo, Perú, no de Trujillo, los Andes venezolanos, ¿ok? Bueno, lo que quiero decir es que estamos trabajando en eso, ¿ok? Estamos haciendo lo que podemos. Y Ramsés tiene también un libreto que yo le pasé, una especie de script acerca de Alicita, que sería la Mafalda liberal, ¿ok? Ahí lo que necesitamos no es un músico, o de momento es un dibujante lo que necesitamos. ¿Ok? Cualquiera que sepa, conozca algún dibujante que pueda, me avisa para mandarle el script de Alicita a ver qué le parece. Acuérdese que estas reuniones son para eso. Gracias. Apago el micrófono. Ok, John Jairo Segura plantea la lista de películas liberales, películas de derecha, películas conservadoras. Bueno, yo les recomiendo que sigan a Julio Camino. Lamentablemente no tiene Facebook Julio porque se resiste a estar en las redes sociales. Pero Julio Camino es un periodista venezolano con el cual yo escribo libros. Mejor dicho, él lo escribe y yo lo que hago es la investigación. Por cierto, Simón Aliendre, acuérdate del libro, Pisando Callo. Ok. La portada quedó buenísima. Ese es un trabajo de Jonathan Rodríguez, excelente diseñador. Bueno, de Julio Camino usted puede buscar en Amazon los libros suyos en inglés y en español que él ha escrito, que ya van 3, y donde yo le he aportado la investigación. Y el cuarto está por salir, es sobre películas, se llama Hollywood por detrás. ¿Ok? Ese no ha salido todavía, ha salido solamente el de Historia y Futuro, los 2 partidos, ha salido Estados Unidos de América y ha salido el Che Bergoglio y el camarada Obama. Esos 3 los puede encontrar en Amazon, tanto en inglés como en español, en versión impresa y en versión Kindle. ¿Ok? Bueno, pero el que va a salir ahora, que ya él lo terminó de escribir, está en la imprenta, digamos así, es Hollywood por detrás. Donde está hay un capítulo dedicado al cine de derechas, ¿ok? Porque
también existe cine de derecha. Lo que pasa es que los editores, periodistas, comentaristas y críticos cinematográficos de derecha, que los hay, básicamente en una publicación que se llama Breitbart, ¿ok? No están muy de acuerdo sobre qué cosa es una película de derecha, ¿ok? Hay muy buenos... encontré, haciendo la investigación para ese libro, encontré criterios diversos, todos muy interesantes, pero se toca un tema ahí que me gustó, el tema del triunfalismo, que a veces tenemos los derechistas, o los liberales, o los conservadores, a veces tenemos el triunfalismo con candidatos, ¿no? Decimos, ay, no, que aquí hay un candidato liberal y tal, y después resulta que uno pone la torta, así tipo Macri en Argentina, ¿no? ¡Oh, sí, y después el tipo pone la torta y tenemos que salir a desdecirnos y a decir, bueno, creímos que era liberal, pero no era. Bueno, entonces lo mismo pasa con las películas. O sea, creemos que tal la película Batman o la película La Guerra de las Galaxias es de los nuestros, decimos, como diría Simón Aliendre. Oh, esa película es de los nuestros. Pero a veces nos llevamos un chasco, ¿ok? Yo les sugiero que empiecen a seguir los libros de Julio Camino porque hay mucha hallazgo interesante. Por lo menos yo encontré muchos libros interesantísimos, películas y por supuesto también artículos y ensayos, algunos de los cuales parcialmente a lo menos hemos traducido con Julio, ¿ok? Julio Camino, busque en Amazon ahí los libros de Julio Camino, periodista venezolano muy destacado, él sí es de derecha liberal, y espere dentro de 20 días, un mes, ya el libro de Hollywood por detrás ya va a estar a la venta en Amazon. Gracias, apago el micrófono. Faltan 10 minutos. Acuérdense que somos estrictos con la hora aquí. Bueno, apago el micrófono. ¿Quién más interviene? Um, ¿Cómo estás? Soy Luis Dávila aquí, peruano, ¿no? Viviendo en Estados Unidos. Solamente una opinión o un consejo, ¿no? Entonces, yo soy ciudadano, vivo en Nueva York y he hablado con unos parientes míos que, bueno, no son peruanos, o sea, se casaron con mi madre. Mi madre se casó, bueno, ella murió. Y amigos americanos, ¿no? Me dicen que debo ser responsable y en las elecciones tengo que votar por algún candidato, ¿no? Tiene que ser uno Trump o Hillary, ¿no? ¿Cuál sería su consejo de ustedes para un peruano que es ciudadano en los Estados Unidos? Ok, mira, Luis, gracias por estar aquí, porque tú es la primera vez que estás y gracias por tu intervención. Resumidamente, porque ya falta poquito, resumidamente, el criterio que hemos hecho aquí en pasadas conversaciones es y lo hemos hecho un poco entre todos, ¿no? Es el siguiente: Trump es el mal menor. Trump se puede, y yo diría que se debe votar por Trump en Estados Unidos, aun cuando en los países latinoamericanos lo del mal menor no funciona, pero en Estados Unidos sí puede funcionar todavía porque en Estados Unidos hay frenos y contrapesos, todavía quedan algo del viejo sistema constitucional y un presidente no puede hacer lo que le da la gana, tiene que consultar mínimo a los senadores y diputados y a los gobernadores, por lo menos algunos gobernadores clave en ciertos temas. Y ni hablar de la prensa y demás. Entonces,
el criterio que hemos desarrollado aquí con Ramsés Reyes, por ejemplo, es que en Estados Unidos sí se puede votar por el mal menor. Y en este caso, el mal mayor es tan malo que es necesario, es un deber moral votar por Donald Trump, aunque no es el candidato perfecto, no es lo que nos gustaría. Es un tipo que un día dice una cosa, otro día dice otra, él es muy peleón, es muy... claro, hay que ver bien qué es lo que realmente dice Trump de lo que la prensa de izquierda dice que dice Trump. Son cosas muy diferentes. Pero bueno, de todos modos, por si te sirve, ese es el criterio que hemos hecho entre Ramsés Reyes, yo y otros más que hemos trabajado ese tema aquí en esta tertulia. Gracias por tu intervención, Luis. Cierro el micrófono. Gracias por el consejo. Profesor, una pequeña pregunta que le quería hacer. El documento que se encuentra en la página albertomansueti.com del Manifiesto Liberal, ¿con cuántos capítulos en sí cuenta? Porque de momento he visto el capítulo 1 y el capítulo 2. Me gustaría saber con cuántos capítulos cuenta, porque me gustaría tenerlo impreso para mostrárselo y hacérselos leer a los miembros de mi movimiento. Pienso que es muy bueno que se lo lean. Cambio. Ok, estaba incompleto, pero Daniel Cordero lo puso completo ahora. Ahora está completo en foroliberaldeamericalatina.org. Ok, Daniel Cordero hizo la correspondiente. Daniel Cordero es el que nos lleva a la página web, foroliberaldeamericalatina.com, o .org, perdón, es que siempre me confundo. Foro Liberal de América Latina, y Daniel Cordero ya puso los capítulos que faltaban, ¿ok? Así que los que están, esos son todos. ¿Qué más? Profe, una cosa que sobre el tema de Trump. Algo interesante que vi, bueno, en el debate que él tuvo con Hillary, fue cuando él habló con respecto al mercado financiero estadounidense, que él dijo que, bueno, que los inversionistas estaban ganando, pero la gente no, y eso es realmente lo que está pasando. Y precisamente va por esas políticas que ayudan a los inversionistas, a los bancos y a todo eso, que ayudan a esas personas, y esas políticas que no sirven, como es el quantitative easing o el quantitative easing, allá lo llaman el TAR, Trouble Asset Removal Program, que es simplemente que compra el Banco Central cuando los bancos tienen problemas, lo que hacen es comprarle los activos problemáticos, o sea, los préstamos, como las hipotecas subprime y todos esos activos financieros problemáticos. Y eso él hizo un señalamiento con respecto a eso. Y es el único que lo ha dicho hasta los momentos, según lo que he escuchado. A Johnson, bueno, yo no he seguido las noticias sobre él porque, bueno, yo no sigo libertarios. Ok, bueno, están faltando 5 minutos. Cierro el micrófono. ¿Quién más? Gracias, Gustavo. Cierro el micrófono. El que quiera empezar a despedirse y eso, yo mañana viajo a La Paz. Mañana comienza mi periplo en La Paz. Tengo programadas unas capacitaciones, predicar en una iglesia. Hay líderes cristianos, pastores que están ya programaron una serie de 3 conferencias y un par de reuniones tipo mesa chica. Y además de eso, el sábado, si Dios quiere, vamos a tener un desayuno con sectores políticos de Bolivia frente a el agotamiento del modelo, que eso es lo que se observa en Bolivia. Claro, no es así, esto no es como Venezuela, o sea, Evo Morales no es como Maduro, eso es lo que quiero decir.
pero de todos modos el modelo está agotado. El modelo está agotado aquí, en Argentina, en Brasil, en todas partes. Entonces, esperemos que de este viaje mío y estas reuniones con los líderes, con los pastores, pueda salir ya 5R Bolivia de una manera firme, como lamentablemente hasta ahora no ha podido salir. Gracias. Esto digo para irme despidiendo. El miércoles que viene vamos a estar aquí otra vez, si Dios quiere, pues yo viajo mañana a La Paz y regreso el martes siguiente. Gracias. Escucho. Ajá, yo entendí eso, Rancés, la diferencia entre las políticas populistas y el discurso populista me pareció una distinción muy oportuna. Gracias. Bueno, profesor, para despedirme yo también, buenas noches a todos. Los espero, voy a estar aquí también el próximo miércoles, como siempre y sin falta. Espero todos los que han asistido hoy también asistan y también espero le vaya muy bien en su viaje mañana, profesor. Saludos. Buen viaje, profesor, que se pueda iniciar allá en Bolivia también las 5 R's, que llegue con bien y un abrazo. Me despido también, gracias a todos. Cambio. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden que los marxistas han ganado siempre porque tienen propuestas concretas, que reforma agraria, que Banco Central, que educación pública y gratuita para todos. Propuestas alocadas, pero tienen propuestas, ¿ok? Los liberales, desde que fracasaron los esquemas neoliberales desde los 90 y generaron toda la marea roja, nos hemos quedado sin propuesta. Tenemos que darle fuerte a las 5 reformas, como dice Daniel Cordero. Gracias. Apago el micrófono. Yo también pienso que debemos traducir nuestro pensamiento o nuestras propuestas a una manera que las demás personas la puedan digerir fácilmente. Así como los neomarxistas utilizan el lenguaje para atraer muchos fieles, así los liberales debemos de buscar la forma de que nuestro lenguaje no parezca tan ofensivo y tan directo, sino que de alguna forma llame también a las demás personas. Con esto me despido. Bueno, en ese sentido creo que Daniel Cordero ha hecho un trabajo excelente con un video que hizo ahí de capacitación que está puesto en nuestros grupos de Facebook. Y también Jorge Chapa de Guatemala, con las guías que ha hecho. O sea, también la gente de Barquisimeto, Venezuela. O sea, John Jairo, son 3 experiencias que te sugiero que se las pidas a ellos, que hagas contacto con Jorge Chapa de Guatemala, con Humberto Rivero de Venezuela y con Daniel Cordero de Colombia, porque los 3 han hecho muy meritorios esfuerzos en ese sentido y tienen productos que ofrecer, productos que mostrar en el área de la comunicación del proyecto 5 Reforma. ¿Ok? Gracias, John Jairo, por tu intervención. Apago el micrófono. Con respecto a Daniel Cordero, yo he seguido algunas de sus publicaciones en Partido Libertario, y algunas de las publicaciones o imágenes que diseña son un poco difíciles de entender. Para que las puedan entender, a veces la persona debe tener algún tipo de conocimiento libertario.
Así que también puede mejorarse un poco eso. No me refiero a las imágenes, sino al video que él hizo sobre capacitación. Es un video entero, te sugiero que lo mires. Gracias. Ah, bueno, listo, lo veré. Gracias. Ok, bueno, yo me despido porque mañana sale mi avión. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto por las redes sociales, por WhatsApp, etcétera. Y el miércoles nos encontramos de vuelta aquí. Gracias ahora, gracias a todos y gracias a Eric sobre todo por su paciencia en ayudarnos con la parte técnica. Encarecidamente les pido a todos, sobre todo los que Daniel Cordero y Howard de la Cruz, revisen sus micrófonos y sus equipos para que nos podamos escuchar bien el siguiente miércoles. Gracias. Hasta pronto.